Bon dia, benvingudes i benvinguts. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre cannabis medicinal. El tema del cannabis medicinal tiene una larga historia. De hecho, si no me acuerdo mal, empezó en septiembre del 2021, cuando se pidió en el Parlamento español la creación de una subcomisión para el uso del cannabis medicinal. Esa subcomisión hizo un documento en junio del 22. Ha sido sometido 2 veces a consulta, para una cosa, para la otra, y en este momento está en la Unión Europea para su revisión. Por lo cual se espera que a junio o julio el documento sea publicado como Real Decreto. Yo creo que es una información que no conocemos en su mayoría ni los médicos, ni los farmacéuticos, ni otras profesiones, y por eso esta mesa tiene este objetivo de informar de cuál es un poco la idea del Estado, pero sobre todo cuál es la opinión, su opinión sobre este Real Decreto en los diferentes espacios que ocupan a cualquier medicamento: el prescriptor, el formulador y el que lo usa, el paciente, que al final es la pieza central de todo proceso en este sentido. Para ello tengo la gran suerte de contar con unos fantásticos ponentes que son referencia en este campo. Empezaremos así, por orden de intervención. En primer lugar, el doctor Jesús de Santiago, que es el coordinador del grupo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor, por tanto un conocedor realmente de la utilización médica. En segundo lugar, Eduardo López Briz, que es el jefe de farmacia del Hospital de la Santa Fe de Valencia. En tercer lugar, mi amiga y compañera, la vocal de oficina de formulación magistral del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Y en último lugar, Javier Mirabete, representante de los usuarios de cannabis medicinal, digamos, de las posibilidades que tienen actualmente. Los ponentes van a tener 10 minutos cada uno para exponerlo y después, como siempre, esto es el máximo interés es las preguntas para ampliar la información. Gracias por vuestra presencia y, doctor Santiago, Chus, empecemos. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y yo estoy encantado de estar aquí, además en esta mesa que te reúne a todos los componentes, ¿no? La visión del médico en la consulta, que voy a ver si os la puedo trasladar y veis pues, nuestra posición o digamos, con lo que nos enfrentamos, la posición de farmacia y la de los pacientes, ¿no? O sea que vais a salir de aquí con una idea muy global. Y en cuanto a la regulación, mi posición, soy el coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor, que lleva tiempo trabajando en esto, en que los cannabinoides se puedan utilizar como herramienta terapéutica en el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Entonces, no sé si sabéis que la regulación tiene estas indicaciones aprobadas. Esto es lo que está aprobado: la espasticidad refractaria en esclerosis múltiple, la epilepsia refractaria severa, sobre todo en síndromes pediátricos, ¿no? Las náuseas y vómitos en quimioterapia. Y en cuanto al dolor crónico, tenemos el dolor oncológico, el dolor neuropático refractario y la endometriosis. Eso es lo que sale en la regulación, ¿no? Entonces, indicaciones de los cannabinoides en el tratamiento del dolor, sobre todo las indicaciones que más han demostrado evidencia han sido la del dolor crónico neuropático y el dolor oncológico, y luego han demostrado utilidad en muchas otras indicaciones, sobre todo dolor nociplástico, ¿no? Dolor abdominal pélvico, ¿no? Porque es que realmente el paciente con dolor crónico es bastante prevalente. No sé si saben que en España 1 de cada 4 personas tiene dolor crónico. Esto es unos datos de esta encuesta, ¿no?, que se publicó en el 2022, y un 4,4 siendo insoportable, ¿no? Entonces, si hablamos del dolor crónico neuropático, que es donde va a tener indicación los cannabinoides, el 9,2% de la población española presenta dolor neuropático. Estamos hablando de 4,5 millones. El dolor neuropático es difícil de tratar, no responde a los analgésicos convencionales, ¿no? Y esa es la razón
por lo que veis aquí que un 20% de ese dolor neuropático se cronifica, ¿no? Entonces tienes ahí casi 1 millón de personas, 800.000 personas con dolor crónico neuropático que los trata el médico de familia, pero hay pacientes de estos pacientes, casi el 50%, porque es muy difícil de tratar, que acaban en unidades de dolor crónico, cuando acaban, porque hay veces que no acaban ahí. Entonces, estamos hablando de una cantidad de personas, 500.000 de personas, con un dolor crónico en el cual no responden a nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La Sociedad Europea en el 2018 emitió sus guías y para el dolor crónico neuropático dijo que en tercera línea se podía utilizar. Entonces, la Sociedad Española del Dolor en el 2022, tardamos un poco porque no ha sido fácil, es decir, en el 2018, cuando esto lo dijo la Sociedad Europea, había otras sociedades de dolor crónico, entre ellas la más importante, la IASP, que decía que no había que hacerlo. Entonces, ha habido discrepancias incluso en las sociedades científicas. En el 2022, la Sociedad Española del Dolor hizo su posicionamiento, que coincidía con la Sociedad Europea, ¿no?, en tercera línea, ¿no? Y para el resto de los dolores crónicos se permitía hacer un ensayo terapéutico en la consulta, ¿no?, pero de forma individual, no generalizado. Entonces, para que vean aquí que como es un tratamiento convencional para el dolor neuropático, primero empezaríamos con la parte de arriba, los gabapentinoides, tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y entonces si el paciente no funciona, pues iríamos combinando, ¿no? Si el paciente sigue sin responder, eso sería la primera línea, utilizaríamos tramadol, opioides menores, y ya en ese caso, dice la regulación que si el paciente sigue sin responder, podríamos utilizar los cannabinoides, ¿ok? Esa sería la situación. Entonces, el médico del dolor se encuentra con un paciente con un dolor severo, hemos visto las indicaciones, este dolor severo es refractario, y si tiene estas indicaciones podríamos dar los cannabinoides, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que una vez que vemos que el paciente sí que tiene indicación, tenemos que ver si tiene contraindicación. Y va a ser sobre todo el THC el que le va a dar, por sus efectos psicoactivos, el que va a hacer el que predomine las contraindicaciones, ¿no? No se le va a poder recetar a menores de 25 años, embarazadas, pacientes con psicosis activa o con historial de abuso a drogas o con patología cardiovascular inestable, ¿no? Esas serían las contraindicaciones. Y según la regulación, ¿quién va a poder prescribir esto? Van a ser médicos especialistas de dolor, de neurología, de neurorehabilitación, para la espasticidad, neurología para la epilepsia refractaria pediátrica, oncología, ¿no?, oncorradioterápica, ginecología para endometriosis. Esos van a ser los especialistas que van a poder prescribir esto. Y el paciente, cuando tenga su prescripción, dentro del hospital irá a la farmacia hospitalaria y la farmacia hospitalaria le dará una fórmula magistral a base de preparados estandarizados de cannabis, ¿no? Eso es lo que dice la regulación. Lo recogerá en la propia farmacia y en caso de que no pudiese por alguna justificación, si la farmacia hospitalaria tuviese ese servicio, se le podría mandar a domicilio, ¿no? Pero eso ya lo hablarán mis compañeros seguramente. Entonces, yo aquí de fórmulas magistrales no voy a hablar mucho porque tenemos a Elena seguramente y al doctor Eduardo. Entonces, simplemente decir que se permite la vía oral, pero no se permite la vía tópica ni la inhalada, ¿ok? Eso es, digamos, en resumen, ¿no? Se habló también de que los pacientes tendrían que tener una licencia o que habría un registro centralizado. Al final han dicho que no, que cada unidad lleve su registro si quieren llevarlo, ¿ok? Así que, bueno, nosotros en las unidades de dolor sí que vamos a hacer un registro, ¿no?, de esos pacientes, pero no va a haber nada centralizado. Entonces, ¿qué retos tenemos? Pues a ver, que en el futuro puedan también prescribir los médicos de familia, porque con esta regulación no van a poder prescribir,
que puedan adquirir los pacientes, que sea equitativo, ¿no? Que puedan adquirir los pacientes en la farmacia comunitaria, porque a día de hoy no van a poder. O sea, estamos en un primer paso y todo es como muy restrictivo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Pues incidir en mejorar la confianza de los profesionales de médicos del dolor, por ejemplo, que todavía hay un porcentaje grande de pacientes, de médicos que son escépticos a la utilización de cannabinoides, ¿no? Entonces hay que mejorar la formación y, sobre todo, estar ahí pendientes para poder aportar a que actualicen la regulación en el futuro para que pueda llegar esto a más pacientes, ¿no? Entonces, estos son unos primeros pasos, esta regulación es unos primeros pasos para la integración de los cannabinoides en la práctica clínica, pero todavía falta mucho por hacer. Resulta que necesitamos un acceso más amplio, mejor formación médica y un marco de atención sanitario más inclusivo. Entonces, desde la Sociedad Española de Dolor, pues nosotros seguiremos trabajando en esto, entonces, con guías de tratamiento, programas de formación, estaremos ahí, digamos que haremos la sugerencia de qué monografías serían las que utilizaríamos más a menudo, ¿no? Y llevaríamos un registro nacional de pacientes y estaremos ahí pendientes, ¿no? Así que muchas gracias, espero que haya sido una buena introducción desde el punto de vista del médico del dolor, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, creo que sí, que ha sido bastante clara, quiero decir, y todos hemos visto cuál es la posición de la Sociedad Española del Dolor, que probablemente es la sociedad médica que más ha tratado el tema, ¿vale? Por lo tanto... Buenos días, yo soy, la vocal de Madrid, de formulación. Muchas gracias, Josep, por contar conmigo la visión de la farmacia comunitaria, que os voy a contar nuestra posición. Yo creo que casi todos los farmacéuticos comunitarios opinan más o menos como yo, y la sociedad, ya veréis. Formular y dispensar en la oficina comunitaria. ¿Por qué? Pues por capilaridad. Porque ya dispensamos estupefacientes y también los formulamos. No es nada nuevo. Además, tenemos calidad, muy buena calidad y trazabilidad en nuestro laboratorio formulista de farmacia comunitaria. Podemos realizar el seguimiento farmacoterapéutico y sobre todo por el paciente. Red de farmacias. Es un plus para todo el sistema sanitario, esa capilaridad que tiene la farmacia y la cercanía al paciente. Os voy a poner un ejemplo, aunque supongo que el foro sabe perfectamente lo que es la capilaridad, pero yo en lo que conozco tengo los datos más cercanos. En mi comunidad de Madrid, por ejemplo, San Martín de Valdeiglesias, que tiene 9.000 habitantes aproximadamente, tiene el hospital más cercano, 60 kilómetros. Y sin embargo tiene 3 oficinas de farmacia, una de ellas de 24 horas. ¿No sería lo lógico que ese paciente vulnerable vaya a su farmacia con su farmacéutico a retirar su medicación y no se tenga que desplazar a un hospital a 60 kilómetros? Estaréis conmigo, ¿no? Ahí lo dejo. Estos son datos de la Comunidad de Madrid que demuestran la capilaridad, que esto es lo que yo tengo acceso, pero es seguro que es extrapolable a toda España. Tenemos el 99,8% de los municipios de la Comunidad de Madrid con oficina de farmacia. Sin embargo, 68 municipios no tienen ni centro de salud ni consultorio. Sin embargo, tienen oficina de farmacia. ¿Vale? Hay 8.926 farmacéuticos comunitarios en 2.900 farmacias, con lo cual hay una media de 3 farmacéuticos por farmacia. O sea, que es que encima un personal muy cualificado, como sabéis. Y os cuento, no os lo tengo que contar, la dispensación de estupefacientes en la oficina de farmacia es habitual. De hecho, uno de los medicamentos que tenemos de tenencia obligatoria es la morfina en ampollas. Tenemos que tener 3 viales en la farmacia por si acaso, es de tenencia obligatoria.
he hablado con un par de cooperativas y he pedido, oye, ¿cuántas referencias de estupefacientes tenemos que se puedan vender en oficina de farmacia, que se puedan dispensar en oficina de farmacia? Y me han dicho que aproximadamente unas 300. Y daros cuenta que medicamentos de estupefacientes no solo son especialidades, también tenemos fórmulas magistrales, que también dispensamos habitualmente. No es nada fuera de... Y elaboramos fórmulas magistrales actualmente en laboratorio de farmacia comunitaria. Morfina, metadona, fentanilo, cocaína, ketamina, son sustancias que utilizamos habitualmente para hacer fórmulas magistrales en el laboratorio de farmacia comunitaria. Fórmulas magistrales que se elaboran en los laboratorios de formulación magistral de oficina de farmacia y se dispensan en farmacia comunitaria, pero también se utilizan en farmacia hospitalaria por la elaboración a terceros. Os voy a poner un ejemplo porque yo no elaboro estas cosas tan... Pero, por ejemplo, la cocaína es el mejor anestésico para intervención del tímpano y se hace por formulación magistral. En oftalmología se usa un colirio, también de cocaína, para detectar el síndrome de Horner, para el diagnóstico. Morfina con bupivacaína y baclofeno se utilizan unas bombas implantables de analgesia que se formulan en unos viales de 20 mililitros y esos viales se dispensan como fórmula magistral y se utilizan en domicilio para dolor de cáncer avanzado. También se formula el fentanilo para epidurales y otras cosas, ¿no? Cloruro de morfina con bupivacaína y clonidina en el dolor terminal cuando se está en silla de ruedas para la espasticidad. Tienen golpes de dolor, contractura muscular y se tiran de la silla de ruedas. Y se utiliza fórmula magistral. Todas estas son estériles. Y la calidad y trazabilidad de la fórmula magistral en farmacia comunitaria está garantizada. Los laboratorios son laboratorios certificados por las consejerías de las comunidades autónomas. Y es trazabilidad absoluta. O sea, los principios activos los conseguimos en laboratorios certificados por la Agencia Española del Medicamento. No son ahí comprados a China, no sé dónde. Y también, porque hablando así de ¿y por qué no podría ser en oficina de farmacia? Bueno, es que hay que hacer un seguimiento farmacoterapéutico. También se puede hacer en oficina de farmacia. Incluso podríamos colaborar con los hospitales para hacer ese protocolo perfecto para cada paciente y estar en continua comunicación con los hospitales, como ya se han hecho proyectos para terapia de SIDA, por ejemplo, en Madrid. Mi conclusión es que por el paciente, por su comodidad, porque es igual de seguro y porque ya es una cosa que hacemos, que no es nada fuera de lo habitual. Muchas gracias. Gracias, Elena. Realmente creo que ha quedado muy claro lo que hacemos cada día en las oficinas de farmacia. Ahora Eduardo López, de la Sociedad Española de Farmacéuticos Hospitalarios y de Servicio de Farmacia, nos explicará cuál es la visión del farmacéutico hospitalario en este futuro Real Decreto. Muy bien, pues... No sé dónde está la tuya. No, déjalo. ¿No? Pues déjalo. Vale. Sí. Puesto esto. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias a Infana. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Yo no he traído presentación, contraviniendo mi norma práctica número 1, que es vayas donde vayas, llévate una presentación, pero como Josep me dijo que no trajera, pues yo no he traído. Entonces me va a tocar hablar un poco
y conste que otras veces no he respetado las indicaciones del moderador, pero esta vez sí, ¿no? Entonces me va a tocar hablar a capela, lo siento, no estoy acostumbrado, no soy abogado ni economista, ya saben ustedes que normalmente estos señores están hablando sin perder el hilo de la conversación y una puñetera diapositiva, yo no soy así, o sea que igual a veces lo pierdo, pero bueno. A mí me gustaría, después de la brillantísima intervención de mis compañeros de mesa relativo al papel de la oficina de farmacia, al papel de a las indicaciones y contraindicaciones también de los cannabinoides, el tratamiento del dolor de Jesús, centrar un poco o dar una visión un poco como más global del tema, ¿no? No nos vamos a poner aquí a hablar ahora de lo que es el cannabis, que es una planta, como discutíamos antes, decíamos antes, es una planta muy compleja, cierto es, con cerca de 500 principios activos, los más importantes los cannabinoides y de entre ellos el cannabidiol, el delta-9-tetrahidrocannabinol, que a los farmacéuticos esto nos gusta mucho, esto de ponerles nombres raros a las cosas, con una acción preferentemente sobre el sistema nervioso central, en general, no exclusivamente, que viene utilizándose desde hace, pues yo creo que milenios, probablemente sea una de las primeras plantas cultivadas que el ser humano cultivó, y que a lo largo de la historia, pues como decía, ha venido siendo utilizada casi siempre en un grupo de patologías relacionadas con el sistema nervioso central. La investigación avanza y ahora pues probablemente se le descubran otros nuevos usos y otras nuevas indicaciones. Como la industria farmacéutica no es ajena a esta investigación, evidentemente, pues ahora disponemos de medicamentos comercializados con las peculiaridades legales que tienen, para una serie de indicaciones concretas. Pero la presión social, los ciudadanos, de repente detectan que hay indicaciones que no vienen cubiertas por estos medicamentos. Y a pesar de que nuestra legislación permite la utilización de medicamentos fuera de las indicaciones de la ficha técnica, con lo cual este aspecto podría quedar cubierto, el caso de las indicaciones que ahora se van a tratar con el Real Decreto, se van a regular con el Real Decreto de Cannabis Medicinal, las indicaciones son restringidas y no lo neguemos tampoco, yo creo que Jesús lo ha comentado antes, existe cierto miedo a la prescripción de según qué medicamentos. Antes lo teníamos con los estupefacientes y ahora probablemente se ha perdido un poco, bastante, y ahora probablemente se incluya el cannabis en este miedo, ¿no? Lo que está claro, creo yo, que todos estaremos de acuerdo en que era necesario estandarizar, es necesario estandarizar las indicaciones, es necesario estandarizar el tipo de productos que utilizamos, es necesario estandarizar la cantidad y la concentración de principios activos en estas fórmulas, porque es lo que nos va a proporcionar conocimiento. Ahora mismo todo el mundo lo conoce, podemos utilizar la sumida florida, que llamamos coloquialmente, podemos llamar la marihuana de la planta femenina. Podemos utilizar la resina, que es lo que conocemos como hachís habitualmente, y podemos utilizar el aceite obtenido por diversas formas o otro tipo de preparados, ¿no? Pero nos interesa conocer, y eso es uno de los graves problemas que normalmente se le atribuyen a la investigación con el cannabis, con sus principios activos. Necesitamos conocer qué estamos utilizando y qué concentración estamos utilizando y qué dosis estamos utilizando. La inhalación de marihuana no nos deja claro cuando lo utilizamos, por ejemplo, para hacer un ensayo clínico, si está utilizándose a una dosis o a otra. A lo mejor el efecto empírico será el que será, pero necesitamos conocer la dosis de lo que estamos administrando, por eso es por lo que necesitamos normalizar. En ese sentido es en el que se ha intentado elaborar este Real Decreto, que puede que llegue un poquito tarde, que ha venido también un poco por presión popular. Se creó una subcomisión en el Congreso que fue la que dio las líneas maestras de lo que en realidad ha sido el Real Decreto. Yo creo que, o lo que va a ser, mejor dicho, porque está en borrador, el Real Decreto ha respetado bastante las recomendaciones que hizo la subcomisión del Congreso. De todas maneras, queda camino, aunque no sé si saldrá en julio, pero comentaba antes con mis compañeros de mesa que desde el punto de vista del Real Decreto hay cuestiones que se dan por hechas y que no están hechas en absoluto. Por ejemplo, las fórmulas magistrales, como sabemos,
deben ser preparadas con sustancias de acción e indicación reconocidas. El cannabis ahora mismo no las tiene, legalmente reconocidas, quiero decir. No hay monografía en el formulario nacional, no hay monografía en la farmacopea europea. Quiero decir, todo esto habrá que hacerse o habrá que establecer los mecanismos para soslayarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo yo que el Real Decreto ha venido a cubrir una necesidad real. Hay lagunas terapéuticas que ahora mismo no tenemos cubiertas, y en ese sentido era necesario por 3 cuestiones. En primer lugar, para responder a la evolución del conocimiento clínico. Es decir, hay patologías, tenemos artículos diversos de situaciones clínicas que no estaban siendo adecuadamente tratadas y que probablemente de una manera amplia con el cannabis puedan serlo. Por otro lado, para normalizar los preparados, que era lo que comentábamos anteriormente. Y en tercer lugar, y yo creo que es muy importante también, educar a los pacientes y a los profesionales de qué disponemos, qué no disponemos, qué podemos sacar y qué no podemos sacar del cannabis medicinal. Esto que parece algo banal es realmente importante. Todos tenemos lagunas de conocimiento, pero probablemente, según qué sectores, se benefician de esta laguna de conocimiento para vender ideas que no están, desde luego, basadas en conocimiento científico. Nosotros somos técnicos científicos, todos los que estamos aquí seguramente, y sabemos que cuando las cosas las decimos, en nuestro ámbito, las cosas se tienen que demostrar, ¿eh? No podemos estar viviendo de cantos de sirena. Con respecto a las características del Real Decreto, bueno, básicamente ha venido a recoger, con alguna lagunilla, ¿no?, las cosas que las sociedades científicas y profesionales hemos alegado y hemos comentado, y desde el punto de vista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que ha venido recogiendo todo esto que acabo de comentar, pues vemos, desde luego, si se aceptan y se adaptan las cuestiones que han sugerido las distintas sociedades científicas, pues que vamos adelantando en el buen camino. Yo sí que me gustaría que las sociedades científicas, la Sociedad Española de Dolor y desde luego me gustaría que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria colaborara con esto, un registro de los resultados en los pacientes. Si no, vamos a ciegas. Es decir, a mí me va bien y a mí me ha dado un mareo. O sea, la anécdota no podemos elevarla a la categoría de dogma. Es decir, necesitamos conocer qué estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando, a qué dosis lo estamos utilizando, en qué pacientes lo estamos utilizando, en cuáles va bien y en cuáles va mal. Y eso solo lo podemos hacer de una manera, o hacemos dos maneras. O hacemos un ensayo clínico, que no parece que sea muy fácil, creo que hay algunos en curso en España, pero no es demasiado sencillo, o recogemos eso que ahora se llama datos en vida real. Y los datos en vida real los vamos a recoger cuando empiecen nuestros compañeros de dolorólogos, permítaseme la expresión, a utilizarlo, y los farmacéuticos comencemos a recoger esos resultados de una manera estandarizada y fiable. Y finalmente también, para terminar, evidentemente, antes de poner en marcha esto, asegurémonos de que tenemos los recursos. Y los recursos quiere decir que el respaldo legal que comentaba antes al respecto de la monografía del formulario, recoger en la farmacopea europea, etcétera, etcétera, que eso esté todo cerrado, bien cerrado, porque si no, vamos a cerrar el proceso en falso. ¿Que queda mucho camino? Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Dos comentarios laterales. No prohibí que hiciera presentación, pero como habéis oído, mejor que no la haya hecho, porque lo ha hecho mucho mejor. Ya ves. Lo ha abordado. Y una transparencia. Por lo tanto, gracias, porque ha quedado muy claro y me gusta muchísimo. Y además, todos los ponentes estáis ajustando el tiempo, con lo cual estoy encantadísimo en el tema. Bueno, finalmente, el centro de todo, que es el paciente, nos va a exponer cuáles son sus ideas, sus opiniones de lo que habla la Asociación de Pacientes, que al final, como he dicho, es el que más requiere, ¿vale? Javier Miravete, gracias. Buenos días, muchas gracias a todas las personas asistentes, Josep por invitarnos y a Infarma por tenernos en cuenta, porque creo que somos importantes en este caso.
Yo creo que a mí no se nos invita por nuestros conocimientos en farmacología, aunque por la experiencia también los tenemos. Sabemos que estamos hablando de cannabis, que no es morfina, sus efectos secundarios y adversos. Se nos invita por nuestra experiencia. Nuestra experiencia es muy amplia. Os agradezco las intervenciones, han sido fantásticas. Veo que hay profesionales que sí que están preparados, pero no es lo habitual, no es lo que nos encontramos, sobre todo con la sociedad médica. Estamos teniendo muchos problemas y esto nosotros lo llevamos haciendo en las asociaciones. Bueno, la planta del cannabis son 5.000 años de uso de los tratados del emperador Zheng Yun, donde ya se utilizaba para diferentes tratamientos de sintomatología y patologías. Nosotros llevamos 25 años en las asociaciones, no solo cultivando nuestras plantas, estas flores, que es algo que ha quedado fuera del Real Decreto y para nosotros es imprescindible, porque al final la flor, que tampoco es una flor, es un fruto, es una flor no polinizada, realmente es un fruto, es una fórmula magistral en sí, y no solo contiene THC y CBD, contiene CBG, THCV, THCA, CBDA y muchos otros cannabinoides que tienen sus usos y sus indicaciones. Además de algo que es muy importante para mí, son los terpenos. Pues bueno, nosotros lo que con el retraso de nuestros políticos vemos una incompetencia política. Yo os voy a ser duro con mi discurso, soy un paciente y lo estamos sufriendo mucho. La incompetencia política que tenemos es casi parecida a la médica, pero la médica nosotros pensamos que viene más por un tema moral de drogas y ahora el cannabis tiene una difícil aceptación, pero bueno, nosotros lo hemos hecho con mucha seguridad. Ya digo, somos pacientes crónicos que venimos de utilizar medicaciones que son muchísimo más peligrosas, han sido adictivas. Yo he tenido intoxicaciones con la morfina y con el cannabis. En 40 años que lo llevo utilizando, sufro de hemofilia tipo A grave. Para la hemofilia realmente en sí no me ayuda mucho, es un tema de coagulación, pero sí para las artropatías que me ha producido esta hemofilia, que son muchas. Yo tengo todas mis articulaciones en grado 3, ya llevo una prótesis hace 15 años y sufro de dolor crónico a veces bastante agudo. Esto me provoca depresión, ansiedad, trastornos del apetito, trastornos del sueño. Tengo un estrés postraumático brutal de mi infancia, fui el primer hemofílico en Castellón, no tenía ni tratamiento, y todo esto lo trato con cannabis. Es importante que yo no utilizo, ya hace tiempo que logré dejar la morfina, el triptizol, las benzodiazepinas y me trato solo con cannabis. Cuando me especialicé, veis en la diapositiva, en las asociaciones hemos publicado 2 libros para transmitir nuestra experiencia y conocimiento, porque también lo tenemos. Yo soy experto en plantas, técnico experto en plantas medicinales y nutrición. Y el primer libro fue Dolor y Cannabis, para tratar de llevar nuestro discurso fuera de las asociaciones, compartir la experiencia que teníamos dentro de las asociaciones, cómo lo hacíamos, cómo hacíamos nuestros aceites, nuestros preparados, cómo los analizábamos. El autocultivo nos daba la trazabilidad. Una vez teníamos la flor, hacíamos los extractos, sabíamos cómo hacer los extractos, los llevábamos a analizar y sabíamos la cuantificación, combinábamos. Es verdad que hemos ido a un ensayo-error, pero aquí vuelvo a insistir, es el medicamento menos peligroso que he utilizado de todos. Es cierto que tiene sus factores de riesgo, por eso el segundo libro que veis ahí que publicamos es Cannabis para mejorar tu salud mental. Es un poco provocativo, porque sabemos que... realmente si nos cogemos a la última revisión del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, vemos que no establecen una relación directa entre los problemas negativos de salud mental o positivos. No se sabe bien si son las personas que consumen cannabis las que desarrollan los problemas de salud mental o las personas que tienen algún problema de salud mental utilizan cannabis para tratarse. Pero lo que sí que conocemos mucho son los factores de riesgo, los ha comentado el doctor, las edades tempranas, el abuso, el THC en altas concentraciones. Pues con esto, que nosotros también lo sabíamos, nos hemos podido tratar, ya digo, en mi caso son 40 años, pero con efectividad diría que ha sido los últimos 15, que ya montamos la asociación, tenemos el apoyo de médicos, incluso farmacéuticos, psicólogos, que para mí es algo también muy importante, lo comentábamos antes. Yo creo que los tratamientos con cannabinoides, sobre todo cuando se utiliza los cannabinoides psicotrópicos, no solo está el THC, hay otros cannabinoides que también tienen efectos psicotrópicos, CBN, CBC, debería estar acompañado el paciente, por lo menos, al menos algún tiempo, con un apoyo psicológico, ¿vale? Para evitar que hayan problemas. Ya que conocemos la prohibición de esta sustancia, de esta planta, de esta droga, como la queráis llamar, lo que ha conseguido es que tengamos muchos datos negativos sobre ella, porque estudiábamos el abuso, pero ahora se está estudiando el uso médico, ya tenemos datos, sabemos que no es lo mismo, es una dosis recreativa que una dosis médica.
Las dosis son muy bajas y no hace falta, el uso recreativo utiliza THC en cantidades altas. Nosotros son cantidades bajitas y normalmente balanceadas con el CBD o incluso otros cannabinoides. Y como veis, no estamos colocados, ni vamos por ahí ja, riéndonos todo el día, ¿vale? Estamos hablando de un medicamento. El que se hayan juntado estos dos debates, la subcomisión, un error muy grande que tuvo es que no hubo expertos realmente en el uso médico del cannabis, ni se llamó, en el Real Decreto que esta mañana lo estaba realizando, nos hemos reunido con todas las partes, no con todas, con algunas sí y con parte de pacientes, incluso yo sé que sí, porque Carola, por ejemplo, el observatorio estuvo, pero no con todas. Allí lo que había era un exceso de personas expertas en el abuso, psiquiatría, centros de desintoxicación, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un medicamento que hay que saber pautarlo, dosificarlo, para que tengamos seguridad los pacientes. Lo estábamos haciendo con una determinada seguridad, pero exigíamos más. Queremos un nivel médico, queremos un nivel farmacéutico y queremos tener un acceso fácil, porque si no lo tenemos, si no está en la farmacia de al lado de mi casa, yo ya me desplazo a la fe. En este caso ya comentábamos que la Asociación de Hemofilia, con un coche medicalizado, recoge nuestras plaquetas, el factor 8, y nos los trae al domicilio. ¿Pero por qué? En la farmacia comunitaria yo veo en los pacientes que vienen en las asociaciones que confían más en el farmacéutico que en el médico, porque tiene más tiempo para explicarle, ¿vale? No es un tema de que una profesión es peor que la otra, que tú vas a la farmacia y preguntas sobre el medicamento y el farmacéutico, el técnico que está allí, está un rato explicándote, ¿vale? El médico te dice, toma esto, y no te da opción. Antes hablábamos también de que algo que a mí me queda muy fuera es la libre elección, el derecho que yo tengo a la libre elección de tratamiento. Esto de que tenga que ser última línea, o sea, que ya tenga que haya probado antes la morfina, antes que el cannabis no mata. Si algo tenemos claro es que no hay receptores donde se produce la parada cardiorrespiratoria y no vamos a morir de una intoxicación de cannabis. Tenemos en cuenta los factores de riesgo, la predisposición para utilizando el THC. Teniendo en cuenta esto, podemos utilizarlo para muchas patologías, porque realmente el Real Decreto también regula, y esto, mirad, son los resultados de un estudio que hicimos 5 años con permiso del Comité Ético de la Universidad de Valencia, donde valorábamos la calidad de vida en general de los pacientes, porque es que allí venían pacientes con fibromialgia, con lupus, con artritis psoriásica, con cáncer, epilepsia, no lo podéis imaginar, ¿vale? La cantidad de patologías que venían. Y teníamos un médico especializado, un servicio de reducción de riesgo, donde yo me encargaba de hacer las entrevistas, y se empezaba a dosificar muy bajo siempre, con pautas muy bajas, y lo que observábamos es que los síntomas, muchos descendían, pero la calidad de vida de la persona, la relación social, el dolor, disminuía, ¿vale? Y esto es importante, no centrarse el uso del cannabis solo en... Porque yo lo que veo es que han cogido los prospectos de los medicamentos que hay y han dicho, pues para esto. Vale, es la alta evidencia científica, yo lo entiendo, pero vuelvo a hablar, allá casi para terminar, porque no estoy viendo el tiempo. No es uranio enriquecido el cannabis, ¿vale? Es una planta que se ha utilizado 5.000 años sin ningún control sanitario, ha estado en la calle. Si no lo ponemos en los lugares adecuados, con la calidad... lo que vamos a hacer es fomentar el mercado ilícito de una forma que no se ha visto nunca. Porque yo, que ya llevo 40 años tratándome, yo no voy a esperar a que haya unos medicamentos, voy a seguir. Y si me interviene en mi cultivo, como ya lo hizo la policía y me absolvió un juez, yo tendré que ir otra vez a una asociación, espero que sigan abiertas, o volver al mercado ilícito a tener mi sustancia para tratar mi medicación y no volver a tratamientos más agresivos que, como comentábamos antes, con la hemofilia, a mí los analgésicos, sobre todo los mórficos, problemas intestinales, defeco sangre. Y con los antiinflamatorios, orino sangre. Un hemofílico que no coagula, pues os podéis imaginar lo peligroso que es para mí. Por eso que se avance esto para los pacientes es un pequeño paso, pero es un gran paso para la humanidad, realmente. Me permito aprovecharme de esta frase ya para terminar, pero debemos seguir avanzando. Muchas gracias a los profesionales que estáis dándonos apoyo, investigando y haciendo que esto ya sea una realidad, porque creo que el cannabis va a ayudar muchas patologías en una gran olvidada. El segundo libro era salud mental, depresión, ansiedad. No hace falta utilizar el THC tampoco, ya digo que hay otros cannabinoides. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Gracias.
Bueno, vuestro turno. Una pregunta, por favor. Ahí tenemos el micrófono. Siempre es lo mismo, ¿eh? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Lo digo siempre a mis alumnos, ¿eh? Hay que preguntar, aunque parezca que igual es una obviedad. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por las buenas intervenciones. Yo quería preguntaros desde el ámbito de la empresa cómo podemos aportar, sobre todo a la parte de farmacia hospitalaria, qué se espera de las empresas de cara a apoyar a toda esta nueva paradigma, ¿no? Revolución que está habiendo. ¿Se espera que vayan a ser principios activos o extractos? ¿Qué es lo que se espera? O si las empresas pueden tener involucración dentro de este Real Decreto. Sí. Pues gracias por la pregunta. Cuando habla usted de las empresas, imagino que se refiere a las empresas fabricantes de materias primas para la elaboración de la formulación, ¿no? Sí. Pues la verdad es que debo decirle que no lo sé. Ha habido dos documentos muy importantes, evidentemente, uno es el borrador del Real Decreto y otro es unas notas que hizo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ¿cómo se llama? Hoja de ruta o algo así. Y yo creo que en ambos hablaba únicamente de que la formulación se llevará a cabo con el aceite de cannabis, de manera que yo creo que las empresas, me imagino que hay ya varias en Europa, yo creo que lo estábamos hablando antes, España también. y en España también, que fabrican extractos normalizados. En principio yo creo que se había pensado en utilizar únicamente el aceite. El problema del aceite es que la formulación con el aceite es poco agradable al paladar, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No es muy agradable. Los que somos muy viejos, no sé si en la sala, creo que no habrá nadie tan viejo como yo, que hemos tomado aceite de ricino, nos acordamos de ese sabor del aceite de ricino que nos daban nuestras mamás cuando estábamos empachados, y esa palatabilidad que tiene el aceite no es demasiado agradable. Pero no obstante, probablemente los italianos creo que también han desarrollado una posibilidad de capsular en cápsulas gelatinosas duras que todos hacemos, ¿no? Que todos hemos hecho de un montón de cosas, con el aceite embebido en silicagel, creo recordar, y eso probablemente mejore la palatabilidad y la adherencia de los pacientes al tratamiento. Yo creo que eso es lo que esperamos la sociedad científica, esperamos tener la oferta suficiente de materias primas, evidentemente de calidad y evidentemente normalizadas y con una cantidad de principios activos que nos permita la formulación de forma fácil. De hecho, en Italia los formuladores que las fórmulas se hacen con aceite, que ya hay una cierta información, aunque estoy de acuerdo contigo que no es la mejor palatabilidad posible. La vía ingerida a veces no es tan adecuada como la sublingual, funciona mejor, tienes menos sabor, y realmente yo creo que es porque como hacen los extractos. A nosotros no nos sabe tan mal. Mejor. Hacer un extracto de calidad, que se hace con el crítico con CO2, ese no sabe tan mal. Pero si tú tienes el extracto... Pero ese no está contemplado porque la farmacopea, que solo ha sacado la monografía de la flor sobre el respecto, y hace la discusión, esto con Kenchi, que tenemos un trabajo complicado, lo tengo muy claro, los frutos partenocárpicos se comportan como una flor en fase previa, pero bueno, eso ya es una disquisición botánica que en la carrera nos metimos. Como decíamos en Pharma, la droga está constituida por la sumidad femenina florida. Exacto, se acabó, y como sea. Por favor. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. ¿Por qué solamente está regulado la formulación oral? ¿Por qué no uso tópico, cremas? ¿Por qué no se puede usar en otra formulación? O sea, Ese era para ti, sí. A la mesa en general. Bueno, pues empiezo yo, va. Pues yo creo que por predictibilidad del efecto en general, ¿no? Las fórmulas sublinguales que comentaba Javier, pues cuestan de desarrollar, si no es
poner el aceite abajo de la lengua y ver qué pasa. Las formas orales son más fáciles de desarrollar y además son más predecibles. Sabemos que más o menos absorbemos un 6% de los cannabinoides de una forma oral. Si se administra con grasas, más o menos un 25%, pero por ejemplo por la vía inhalada no sabemos al final qué cantidad, porque depende de muchos factores, como podéis imaginar. Y la vía tópica, que yo sepa, en ensayos clínicos muchos no hay. Y yo creo que comentaba antes que somos personas de ciencia y tenemos que acabar basándonos, independientemente de que a alguien le funcione, pero somos personas que tenemos que guiarnos, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo en ello, por la evidencia clínica publicada, y eso se llama ensayos clínicos. Sí, el problema con estas cosas es que como siempre el paciente, que no hay muchísimos, si no se hace un ensayo clínico pues al final está desprotegido. O sea, claro, no se hace ensayo clínico es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que ahí la experiencia y la historia nos debería hablar, igual que está el alcohol de romero, la tintura de cáñamo, hace 30 años estaba en las farmacopeas y se utilizaba para la piel. O sea, no... Acabo de publicar un trabajo que lo demuestra. Claro, es que es algo que no entendemos. Yo creo que es lo que he explicado antes, que la subcomisión no estuvo bien informada. Se ha hecho un mejor trabajo tras la subcomisión que en la subcomisión. Yo he visto las aportaciones que han hecho los diferentes colectivos, han sido geniales, y ha cambiado. De lo que salía al principio a lo que ha habido ahora ha cambiado mucho, pero aún así... Sí, y respecto a tu pregunta, en Holanda hay un medicamento que utiliza un medical device, lo que llamamos aquí producto sanitario, que está certificado para la inhalación de la flor. Pero es que en Holanda la utilización de la flor es casi popular, ¿vale? Porque por yo sepa, tampoco hay ninguna información real de que demuestre que esa inhalación, vamos, es como siempre, es errática, o sea, depende un poco de la historia. Sí, las hay, pero como cosmético. Pero no como medicamento. Como cosmético. Esta es la ceremonia de confusión, que la tengo en la conclusión puesta y la volveremos a hacer, ¿vale? Por favor, hablamos de cannabis medicinal, no hablamos de otras cosas. En la conclusión tengo un comentario, si alguien de los compañeros quiere decirlo, evidentemente estamos con ellos. No hay que mezclar lo que digo yo, las churras con las merinas, ¿vale? Cannabis medicinal, y por tanto eso es lo que nos interesa. Estamos aquí hablando de un medicamento, ¿vale? Un cosmético no es un medicamento. Es que además el extracto que hace, o sea, no es extracto que lleve THC, sino es CBD. El CBD se puede incluso formular ahora mismo y no es estupefaciente, el sintético, estoy hablando. Y en las concentraciones, yo soy técnico en cosmética, las concentraciones que te permite la legislación cosmética no llegan a ser suficientes para... Es una cosa muy normal y muy lógica. Claro, que es algo libre. Por eso digo que la legislación no es... La discusión que me permitís parar, el cosmético no me interesa hoy, ¿vale? En el colegio hemos hecho dos formaciones y hemos hecho la diferencia entre que tenemos productos sanitarios con CBD, que cosméticos con CBD, está muy bien. Hoy hablamos pero que sí, yo creo que sí que podrían haber medicamentos, o sea, que sí para uso tópico. Sí, pero deberían haberlo. El conocimiento de los receptores dérmicos de los CBD es relativamente corto, con poca información. Pero con el inhalado, por ejemplo, sí hay más. Yo hace ya 5 o 6 años ya probé de Estados Unidos, tipo Ventolin, venía preparado, donde tú te inhalabas. En Holanda utilizan eso. Para una epilepsia, déjà vu, que te viene tal, tú lo prevés, inhalas en el momento y oye... De los medicamentos que están comercializados, dos de ellos, uno es una solución en aceite y el otro se administran inhalaciones. Pero es lo que comentábamos antes. Hay ensayos clínicos que demuestran que en este tipo de epilepsias, que son unos tipos muy concretos, funciona porque tenemos ensayos clínicos. Otra cosa es que la anécdota, que a alguien le vaya o no le vaya, pero bueno. En Italia hace ya 4... Javier, me interesa más el público. Sí, perdón. Por favor. Vamos a ver, es que hemos estado hablando un poco en general del uso, pero concretando más en lo que es la farmacia comunitaria, yo como farmacéutica de una farmacia, ¿cómo alcanzo
a tener los principios activos para poderlos formular, para poderlos dispensar? ¿Cómo llegamos a ese punto Eso, en el que yo pueda? ¿De dónde saco los productos? Los productos te vendrán cuando esté estandarizado el producto y lo tenga y sea legal. O sea, casi todos los productos que son estupefacientes vienen a través de la cooperativa. Sí. Pero supongo yo que cuando esto ya esté en marcha, pues yo estoy viendo ahí gente de Acofarma. Acofarma a lo mejor tendrá el extracto titulado, estandarizado, y tú a partir de ahí formularás. Y se harán y lo harás cursos con vale de formación, claro, imagino, por supuesto, a través de los colegios de farmacéuticos. Por supuesto. Colegios farmacéuticos los hacemos, en Barcelona hemos empezado, en Madrid lo haremos porque ya lo hemos hablado. A ver, es que todavía la ley está en pañales, o sea, esto y la SEMI, la Sociedad Española de Farmacéuticos Además, Formulistas, es que ahora si me pides un curso de formación no sé qué formarte. Claro, es que todavía no sabemos ni a partir de... No tengo el extracto tipificado, no tengo el formulario nacional. Porque yo conozco, es el que se encargará de la gestión de suministro de principios activos, por decir uno. No lo sé, Guinama no tiene que yo sepa ningún estupefaciente. No, por ahora, estamos todavía lo que decimos en pañales. Claro. Ya veremos si luego más adelante ellos se animan y también se incorporan dentro. Ojalá todos se animen. Claro, entonces eso, imagino que el siguiente paso por parte nuestra es formarnos para poder saber formular correctamente dosis adecuadas en el tipo de formatos adecuados para poder asesorar a nuestros pacientes y que nos remitan los pacientes. Es que es eso, todas las cuestiones que recoge el Real Decreto. De momento se va a formular va a ser en hospitales. Claro, entonces el paso a la farmacia todavía queda muy lejos. Sí. Empecemos y ya llegaremos. La realidad se impone siempre. El primer paso ya está dado. Existe la posibilidad, que se ha explotado con otros medicamentos, de la dispensación en proximidad. Yo creo que muchas comunidades autónomas lo tienen establecido, de forma que, aunque se formule en el hospital, se traslada a la oficina de farmacia y de la oficina de farmacia es dispensado a los pacientes. El seguimiento se hace por los especialistas del hospital y por eso inicialmente creo que decía la normativa que se había ceñido a este ámbito, porque probablemente los médicos más expertos en el manejo del dolor estén ahora mismo en los hospitales. Hola, ¿qué tal? Yo os quería preguntar qué éxito le auguráis a este Real Decreto, teniendo en cuenta que hay reticencia entre los médicos. No sé, tú, Jesús, que estás más en contacto, o sea, ¿hasta qué punto creéis que los médicos lo van a prescribir? Y luego, ¿cuál es el primer paso? Claro, porque es que si no lo prescriben, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el primer paso una vez que esté publicado el Real Decreto? ¿En qué momento desde la farmacia hospitalaria ya se va a empezar a formular? ¿Qué más se necesita? ¿Si simplemente la publicación del Real Decreto o algo más? Yo puedo hablar, ¿no? Yo creo que en el ámbito del dolor crónico, poco al principio, porque ahí está bastante dividido, hay poca confianza, ¿no? Entonces, la gente que tiene interés y se ha formado, a pesar de que es una sustancia actualmente ilegal y no puedes hacer tratamientos con esto, pues serán los que empezarán, ¿no?, a hacer esos tratamientos. Pero digamos que la otra mitad no sabe de qué le están hablando y tendrán que ir recibiendo una formación. Pero actualmente neurorehabilitadores ya están haciendo tratamientos con cannabinoides con eficacia, ¿no? Oncología también están haciendo. Entonces, todas esas especialidades sí que aportarán, ¿no? Con respecto a lo que comentabas de la farmacia de hospital, pues una vez tengamos ya el Real Decreto en la calle, dispongamos de los extractos normalizados, dispongamos de las monografías del formulario nacional, que nos eviten tener que ir a buscar en la bibliografía cómo formularlo, pues a partir de ahí, de acuerdo con nuestros médicos de tratamiento del dolor crónico, empezaremos a utilizarlo, empezaremos a formular y empezaremos a dispensar a los pacientes. Ya veremos luego cómo nos aproximamos a la dispensación de proximidad, pero lo hemos hecho con muchas otras veces, como comentaba nuestra compañera, la oficina de farmacia, los colirios de cocaína, etcétera, etcétera. Ella comentaba, yo no tengo experiencia, pues yo tengo un carro de experiencia en formular ketamina, cocaína y morfina de cualquiera de las formas, y no va a ser diferente de eso, quiero decir, lo haremos y ya está.
Los moderadores tenemos siempre un placer y es tener que decir que no se aceptan más preguntas porque estamos acabando el tiempo. Que si no acepto, quiere decir que sigue habiendo mucho interés y por tanto me toca cerrar las conclusiones si no es que algún compañero quiere decir, ¿no? En primer lugar, la valoración que creo que es común es que es positivo que aparezca una normativa, que es una demanda social y que poco a poco también diferentes partícipes en el sector, como los médicos y los farmacéuticos, estamos interesados. De hecho, en las farmacias recogemos constantemente las opiniones y las quejas y la demanda de información del tema, porque te llegan a la farmacia y te dicen, oye, me han dicho no sé qué, ¿no? Y esto después te llega al colegio y los del CIM te lo preguntan. Por tanto, eso es muy importante. Porque para mí queda muy claro, es que tenemos un trabajo muy importante de formación, todos. Porque evidentemente, como tú muy bien acabas de decir, los médicos no lo practican porque nadie los ha formado ni los ha informado, que esto es una cosa. En la farmacia hospitalaria probablemente sí que hay más conocimiento, pero seguro que hace falta. Pero también a los pacientes habrá que formarlos e informarlos adecuadamente para que todo el sistema funcione mucho mejor. Yo quería aprovechar este momento para marcar que yo he dado bastantes conferencias de esto. Hay 3 tipos de uso de la planta de cannabis sativa L, ¿vale? Una es el uso lúdico recreativo adulto, le llamamos marihuana, otros nombres. Otro es el uso industrial, el uso del cáñamo industrial, del cual hay cosas como las semillas que yo ponía en mi mano y las palomas de la Plaza Cataluña comían en mi mano, ¿vale? Y que se han comido muchísimo. Y que se hace fibras y los pantalones Levi's están hechos con fibra de cáñamo. Por tanto, esa es otra. Y evidentemente, cannabis medicinal, por eso siempre pido, por favor, que hablemos de cannabis medicinal, porque estamos hablando de un medicamento a base de una planta de muchísimos años, ¿no? Cuando tengamos toda la información todos, nos pondremos en marcha, ojalá lo más rápidamente posible, ¿vale? Pero el problema del Real Decreto es que no define nada. Y la agencia, para mí, no lo ha hecho bien. No nos ha sacado ninguna información, porque eso del aceite lo tenemos de oídas laterales, no de oídas reales, ¿no? Entonces, no nos pondremos ni las empresas, porque aquí hay empresas en España preparadas para producir cannabis medicinal perfectamente, que no podrán hacer nada porque no saben qué hacer con él. Y que ya lo hacen para otros países. Sí, bueno, a ver, no he dicho nada, pero Alemania, Francia, Italia, Francia acaba de prorrogar un año más el estudio que lleva desde hace 3 años con 3.000 y pico de pacientes y demás. Portugal nos va a invadir a que nos descuidemos con medicamentos porque ya los tiene registrados. Y en Italia empezaron formulando en farmacia hospital y se pasó a farmacia comunitaria. Y se formula en farmacia comunitaria, se dispensa y todo. Exacto. Y hemos exportado 51 toneladas este año de marihuana para medicar a pacientes de fuera de España. Los hemos cultivado aquí. Si no decís nada, daremos por acabado el acto. Sí. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias, compañeros, por estar.